Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 10 de marzo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Continúan los recortes de programas innecesarios en el gobierno federal al tiempo que la guerra arancelaria sigue entre Estados Unidos y Canadá. ¿Podría esto generar una recesión económica? Lo analizaremos con un economista. Además, el gobierno lanza CBP Home, una nueva aplicación que busca facilitar la autodeportación de inmigrantes indocumentados. Le explicamos. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explica qué hace su gobierno ante el descubrimiento de un crematorio clandestino en Jalisco, donde se encontraron restos humanos y pertenencias de cientos de personas. Voz News comienza ahora. Continúan los esfuerzos por parte de la administración del presidente Donald Trump para recortar los gastos innecesarios y evitar el despilfarro en el gobierno federal. Esta vez el USAID sigue en el ojo del huracán. Vamos con Juan Esteban Silva, quien nos tiene lo último desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, como siempre es un gusto saludarlos desde la ciudad de Washington, D.C. Yo me encuentro a las afueras de lo que era, podríamos decir ya, USAID, la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo. 83%, Karina, es la cifra de esa cancelación de programas, pero además más de 1,000 programas que entran, por otra parte, a revisión directa del Departamento de Estado, a la supervisión del Departamento de Estado. Miren ustedes lo que ha escrito el secretario de Estado, Marco Rubio, en el marco de esta continuidad de recortes que continúan buscando generar ahorro y parar lo que ellos han calificado como un derroche vergonzoso por parte de anteriores administraciones en los Estados Unidos. Ha escrito el secretario Marco Rubio que por lo menos 5,200 contratos que ahora se cancelan gastaron decenas de miles de millones de dólares de formas que no sirvieron y en algunos casos incluso hicieron bastante daño. Lesionaron los intereses nacionales clave de los Estados Unidos. Y luego señala el secretario Marco Rubio que en consulta con el Congreso la intención es que el 18% restante de los programas que se van a mantener, aproximadamente 1,000 para ponerlo en cifras claras, sean administrados ahora de manera más efectiva bajo el Departamento de Estado. Quiero contarles que las medidas que ha tomado la administración Trump aquí en la ciudad de Washington han sido varias para recuperar mucho dinero y permitir también que los ciudadanos de los Estados Unidos vuelvan a tener lo que ha dicho Trump, volver a hacer a Estados Unidos rica de nuevo. Tan rica, dice él, lo ha dicho en el Air Force One en su avión de regreso a Washington, que la gente no va a saber en qué gastar su dinero, pero lo dice en el marco de medidas como los aranceles, pero también, por supuesto, es obviamente entendible que los recortes hacen parte de esa búsqueda de mayor austeridad en los Estados Unidos. And we're basically going to take back the money, a lot of the money that we've given away over many decades. We've lost our jobs, we've lost our factories. We've lost 90,000 factories since the beginning of NAFTA. It's not that long ago. 90,000 factories. Think of that. And we're going to get them back. And they're coming back. And they're coming back in records. Look at what happened. Cabe recordar que la congelación de la ayuda exterior de la administración, que detuvo los pagos a organizaciones sin fines de lucro, así como sus movimientos para desmantelar USAID, ha sido impugnada en los tribunales. Un juez federal, de hecho, hace pocos días permitió que la administración avanzara con la puesta en licencia y terminación de empleados, pero otro juez federal dictaminó que la administración debe pagar casi 2,000 millones de dólares, desembolsarlos. Así que seguramente esa batalla, ese pulso, continuará en los estrados judiciales, pero lo que sin duda alguna va a continuar también son los recortes de esta administración. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Por otra parte, un estudio de investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Chicago reveló una correlación entre las subvenciones federales y el aumento de las acusaciones de corrupción pública en los gobiernos locales. El informe además atribuye el problema a la falta de supervisión. Por ello, también analizó la importancia de la presencia de los medios de comunicación locales para evitar hechos de corrupción. El artículo, titulado Subvenciones federales inesperadas y corrupción en los gobiernos locales, resaltó que las subvenciones federales a los gobiernos locales aumentaron de 135,000 millones de dólares a 1.2 billones de dólares entre 1990 y 2022. El informe resaltó que el dinero provino de alrededor de 1,670 programas federales, lo que provocó la preocupación de agencias como la Oficina de Gestión de Presupuesto y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.
Y se acerca la fecha límite para alcanzar un acuerdo de presupuesto federal que evite un cierre del gobierno. Mañana martes se votará en la Cámara de Representantes el plan de financiación presentado por los republicanos, esperando que antes del viernes el proyecto sea aprobado en ambas cámaras. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles. Vanessa. Los republicanos siguen trabajando para evitar el cierre parcial del gobierno. Mañana martes, el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, va a presentar en el Pleno de la Cámara una resolución continua para que sea votada. Este parche de gasto, que daría tiempo hasta septiembre, agregaría miles de millones de dólares para deportaciones, atención médica para veteranos y el ejército, y recortaría 13,000 millones en fondos para programas no relacionados con defensa. Hakeem Jeffries, el líder de la minoría demócrata en el Congreso, ya ha dejado claro que los demócratas de la Cámara Baja se opondrán. Escuchemos. We're going to continue to put forward ideas that we think will make a difference in the lives of the American people while pushing back against the extreme MAGA Republican agenda and their harmful budget. Sin embargo, el speaker Johnson espera sacar esta resolución en la Cámara sin ayuda de los demócratas. De hecho, el presidente Trump ha hecho un llamado a los republicanos para que se unan y apoyen la resolución. En Truth posteó lo siguiente: los demócratas harán todo lo posible para cerrar nuestro gobierno y no podemos permitir que esto suceda. Tenemos que permanecer unidos sin disidencia. Pues a pesar del mensaje del presidente, el speaker Johnson todavía tiene algunos republicanos que se resisten. El representante Thomas Massie es un no seguro y hay otros representantes que todavía están indecisos, como el representante Tony González, también Brian Fitzpatrick y Cory Mills. Ahora bien, aún si logra pasar en la Cámara de Representantes esta resolución continua, pues el proyecto todavía tiene que ser aprobado en el Senado. Y en el Senado sí necesitan los republicanos la ayuda de al menos 8 demócratas. Esto teniendo en cuenta la esperada votación del senador republicano Rand Paul en contra. Pues como vemos, una situación difícil para los republicanos que necesitan pasar este proyecto de financiación, que pueden lograrlo sin ayuda demócrata en la Cámara, pero que en el Senado sí necesitan votos demócratas. Pero también es una situación difícil para los demócratas, que pueden mantenerse en su posición de que se oponen al recorte del gasto estatal y no apoyar este proyecto de financiación, pero que entonces quedarían como los culpables de un cierre parcial del gobierno. Gracias, Vanessa, por este reporte. En más información, el partido gobernante de Canadá eligió a Mark Carney como su nuevo líder y futuro primer ministro en sustitución de Justin Trudeau. Tras hacerse oficiales los resultados, Carney brindó un discurso donde no solo le agradeció al votante liberal la confianza recibida para tomar las riendas del país, sino que también criticó duramente a la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Escuchemos parte de lo que dijo el domingo. The Americans want our resources, our water, our land, our country. Think about it. If they succeeded, they would destroy our way of life. Carney, político de 59 años y ex banquero, obtuvo el 85.9% de los votos para ganar las elecciones internas y así convertirse en el nuevo líder del partido y en el mandatario temporal de Canadá hasta la convocatoria de las próximas elecciones generales que podrían celebrarse en el mes de abril. Por otra parte, Doug Ford, primer ministro de Ontario, Canadá, anunció que a partir del lunes cobrará un 25% más a la electricidad a 1.5 millones de estadounidenses en respuesta a la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump. Ontario proporciona electricidad a Minnesota, Nueva York y Michigan. No dudaré en aumentar este cargo. Si Estados Unidos aumenta la presión, no dudaré en cortar la electricidad por completo, dijo Ford. Créanme cuando les digo que no quiero hacerlo. Me siento terrible por el pueblo estadounidense que no inició esta guerra comercial. El responsable es una sola persona, el presidente Trump. Ford dijo que el arancel de Ontario permanecería vigente a pesar del aplazamiento de un mes de Trump y señaló que una pausa de un mes no significa más que más incertidumbre.
Y con los movimientos que está llevando a cabo la nueva administración, por una parte una guerra arancelaria, por otra parte recortes significativos al gasto público y la discusión esta semana del presupuesto en el Congreso para evitar un cierre del gobierno, muchos se preguntan cómo todo esto podría impactar la economía del país. Para hablar de ello hacemos contacto con el economista y analista político Daniel Di Martino. Daniel, bienvenido de nueva cuenta a Voz. Comencemos con esto. La guerra de los aranceles parecieran estar resueltas, al menos por ahora, con México. Pero con Canadá y China no pinta nada bien. ¿Qué impacto podría tener una guerra arancelaria entre Estados Unidos con países precisamente como Canadá y China? ¿Cómo lo ves? Pues es muy importante porque Canadá es, junto con México y China, uno de los 3 socios comerciales más importantes de Estados Unidos y es muy importante en el tema energético. Es decir, muchísimo petróleo, que es con el que se hace la gasolina acá, y se importa de Canadá. Y si no, eso es sujeto a los aranceles que está proponiendo Trump, pues eso significa que la gasolina fácilmente pueda subir en 10%, 20%, 25% de precio. Y eso pues va a hacer una cascada de incremento de precios en el transporte y en todos los demás productos a menor grado. Y con China pues aún más fuerte, porque muchos de los bienes que se importan son de China, de los bienes plásticos, juguetes, pero incluso cosas médicas, y eso pues es importante. Y además, como apreciaría la moneda o generaría aranceles retaliatorios de esos países, pues en especial las industrias exportadoras de Estados Unidos sufrirían, como son los aviones, los carros, como son el tema de la agricultura, la gente que pues tiene granjas, ellos sufrirían lo máximo. Bueno, y justo estábamos reportando que también el gobernador de Ontario anunció que va a poner un arancel del 25% en la energía, porque ellos le proveen energía eléctrica a Minnesota, Nueva York y Michigan a partir del próximo lunes. Ahora, vamos a esto. Hasta el momento, por otra parte, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, ha recortado miles de millones de gasto público. Tan solo en la agencia USAID se han recortado hasta el momento 60,000 millones de dólares. ¿Son estos recortes suficientes para de alguna manera reducir el déficit fiscal? No, no lo son. A pesar de que son muy bienvenidos, porque 1.000 millones es mejor que cero, la verdad es que el déficit está en más de 1 millón de millones. Para que la gente entienda lo que es 1 trillón en el tema, en la numeración americana, que serían 1 millón de millones para nosotros en hispanohablantes. Eso es una cantidad gigantesca, y una gran parte de esto es los intereses de la deuda que no podemos recortar. Otra parte es el presupuesto de defensa y el resto es básicamente la seguridad social y el Medicare y el Medicaid. Y los gastos en los que se está enfocando actualmente DOGE son una porción muy pequeña del gasto general, quizás 1/4 del gasto total. A pesar de que es importante recortarlo, aun si acabáramos con todo el presupuesto del gobierno de Estados Unidos, que no sea Social Security, Medicare, Medicaid, defensa, obviamente los intereses de la deuda, todavía nos estaríamos endeudando. Es decir, claro, si no tocamos Social Security, si no tocamos los entitlements, no hay forma de resolver el déficit. Pero bueno, esto es un paso bueno y ojalá se sigan dando pasos así. Daniel, justo escuchaba en estos días una gran crítica a la administración Biden por no asegurar los intereses a un bajo interés cuando tenían la oportunidad de hacerlo, el no haber asegurado el interés de la deuda precisamente que tiene Estados Unidos, algo que trae repercusiones muy graves. Como tú lo dices ahorita, eso es uno de los mayores problemas. Ahora, justo el Congreso va a estar tratando esta semana el aprobar el próximo presupuesto operativo del gobierno federal. Si no se llega a un acuerdo, ¿tú crees que realmente lleguen a no ponerse de acuerdo y entonces veamos un cierre de gobierno como lo estuvimos viendo durante la administración pasada? Parece que esto siempre es un problema. Y también, ¿crees que se tenga que extender de nueva cuenta el techo de la deuda? Yo pienso que sí va a haber un acuerdo porque no hay razón para que no lo haya. Los republicanos tienen una mayoría, aunque sea una mayoría pequeña. Lo que van a tratar de hacer, y este es el plan actual, no es que van a reformar el presupuesto, sino es que van a dar una extensión del presupuesto actual para que se permita seguir gastando dinero. Van a aumentar el techo de la deuda. Esa es la única forma de que no cierre el gobierno. Porque se tienen que seguir endeudando, pero no van a hacer ninguna reforma sustancial porque no tienen los votos dentro de los mismos republicanos para hacerlo y ningún demócrata va a votar a favor de esto. Y esto es muy importante, en especial en el tema migratorio, porque resulta que ICE y todo el tema migratorio, ellos para dar un show el primer mes de
después del gobierno de Trump, casi se acabaron con todos los fondos del año fiscal. Es decir, ahora tienen que ir al Congreso a pedir más dinero y esa es la pregunta, ¿no? Ellos van a extender el gasto gubernamental, pero ¿por cuánto dinero están dispuestos a extenderlo? Bueno, con todas estas noticias en el ámbito económico, lo que muchos se preguntan es, ¿podría estar Estados Unidos a la puerta de una recesión? ¿Cómo lo ves? Pues pienso que sí estamos a la puerta de un estancamiento. Y la razón es simple, los aranceles pues van a disminuir el crecimiento económico que tenemos, simplemente tanto porque van a costar más las cosas acá, como que porque otros países van a imponer aranceles en los productos estadounidenses. La reducción de la inmigración ilegal, aunque sea positiva por temas legales, por temas sociales, significa que va a entrar menos trabajadores al mercado laboral y por lo tanto la fuerza laboral va a crecer menos o va a decrecer. Y si no hay un aumento de productividad lo suficientemente alto, el PIB no va a aumentar y quizás disminuya. Y eso es simplemente la realidad matemática, ¿no? Ojalá eso no sea así a largo plazo y haya más innovaciones, en especial en cuanto a balancear el presupuesto, que pues nos ayudaría a reducir las tasas de intereses y a crecer más. Pero sí pienso que el crecimiento va a disminuir de forma rápida este año. Mira, bueno, hay varias, evidentemente te lo pregunto porque hay muchas voces al respecto y hemos escuchado muchas cosas en lo que dices del crecimiento laboral. Por una parte sí, por otra parte también muchos dicen que deja de ser una carga pública, sobre todo la migración más reciente que estaba haciendo, una carga pública en realidad también para los estadounidenses. Y un dato tan importante que se dio a conocer la semana pasada, que parte del crecimiento laboral bajo la administración Biden venía de puestos que creó Biden dentro del gobierno y que ahora están siendo recortados por DOGE. Así que, por una parte positiva, porque nos quita un peso, un gasto federal, y por otra parte quizá tenga una repercusión en la economía. 100%, pero sí va a repercutir en la medida oficial del PIB, que es lo que van a reportar los medios. Ahora, puede que digas, bueno, Biden estaba enmascarando el PIB con el crecimiento del Estado, y estoy de acuerdo, lo estaba haciendo, pero ahora vamos a ver la realidad de dónde estaba la economía ahora que le estamos quitando la máscara. Ojalá pues podamos salir de esto y crezca, ¿no? Luego, pero sí vamos a ver un decrecimiento ahorita. Así es, así que muy atentos a todo este tema económico. Como siempre, un gustazo tenerte con nosotros. Gracias, Daniel. Igualmente. En otras cosas, el gobierno del presidente Donald Trump ha tenido presente poner fin a las políticas de inclusión y equidad en las escuelas. En las últimas semanas, la administración ha adelantado que tomará medidas con el fin del financiamiento en caso de que los distritos escolares se nieguen a poner fin a las políticas de DEI. El Departamento de Educación emitió una carta a sus colegas en la que aclaraba los requisitos de no discriminación establecidos en la Constitución y las leyes federales de derechos civiles. La decisión toma mayor relevancia debido a que se discute en un momento en el que la segunda administración de Donald Trump está impulsando medidas para reducir el tamaño del gobierno. Entre tanto, el Departamento de Educación lanzó en febrero el portal en DEI para terminar con las prácticas de discriminación positiva ligadas a las políticas de diversidad, equidad e inclusión promovidas por la administración Biden. Y hoy comenzaron las obras para transformar la Black Lives Matter Plaza en Washington, D.C., esto según un comunicado del Departamento de Transporte del Distrito de Columbia. La evolución de la plaza se anunció en la cuenta de ex del alcalde, que se agregó que es parte del proyecto de Murales América 250 de D.C., en donde invitarán a estudiantes y artistas a crear nuevos murales en los 8 distritos. Las grandes letras amarillas actuales se pintaron por primera vez en el verano de 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, 3 días después de protestas caóticas en ese lugar tras la muerte de George Floyd a manos de un agente de la policía de Minneapolis y de Breonna Taylor a manos de agentes de la policía de Louisville. Y la administración Trump está lanzando una nueva aplicación para reemplazar a la controvertida aplicación CBP One con el reemplazo diseñado para facilitar la autodeportación de inmigrantes ilegales. CBP Home reemplaza a la aplicación de CBP One, que fue empleada por la administración Biden para permitir a los migrantes programar citas en los puertos de entrada para obtener la libertad condicional en Estados Unidos. Cientos de miles
lograron hacer este proceso e ingresar hacia el país. La administración Biden explotó la aplicación CBP One para permitir que más de 1 millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos, dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La aplicación CBP Home les da a los extranjeros la opción de irse ahora y autodeportarse, por lo que aún pueden tener la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano. Si no lo hacen, los encontraremos, los deportaremos y nunca más regresarán, dijo Noem. Y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, detuvo al estudiante que lideró las protestas anti-Israel en la Universidad de Columbia. Se trata de Mahmoud Khalid, a quien se le informó que el Departamento de Estado había revocado tanto su visa como su Green Card, algo que fue confirmado posteriormente por el propio Marco Rubio. La detención tuvo lugar apenas días después de que se informara que el Departamento de Estado comenzaría a cancelar las visas de los estudiantes extranjeros que apoyen a grupos terroristas, especialmente Hamas. Khalil es parte del Columbia University Apartheid Divest, el Quad, grupo que respalda la resistencia armada de Hamas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designó a Todd Lyons como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Además, detalló que Madison Sheehan se desempeñará como subdirectora. Lyons sustituye a Caleb Vitello, quien desde la inauguración presidencial también ocupó el puesto de manera interina. En ese sentido, ICE resaltó que la destacada carrera de Lyons en la agencia. También explicó que Lyons, miembro del Servicio Ejecutivo Superior, es el director ejecutivo asociado interino de operaciones de detención y remoción de ICE. Él fue el exdirector adjunto de operaciones de campo de ERO y supervisó las 25 oficinas de campo y las operaciones nacionales. Así nos vamos a nuestra primera pausa. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reacciona al descubrimiento de un crematorio clandestino donde se encontraron restos humanos y pertenencias de cientos de personas. Ya volvemos con los detalles. Además, recuerde que ya puede ver todo nuestro contenido a través de su app favorita. Nos puede ver en Roku, Apple TV y Fire TV. Además de la señal de Now Media. Si se perdió alguno de nuestros noticieros, vaya, búsquenos como Voz News y encontrará todo nuestro contenido. Y si aún no lo ha hecho, saque su teléfono celular y descargue el app de Voz. Esto le dará acceso ilimitado a noticias sin censura para usted y lo mejor de todo, es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., se reunirá con varios altos ejecutivos de importantes marcas de alimentos, un paso importante para la iniciativa Make America Healthy Again. Hagamos que Estados Unidos vuelva a estar sano de la administración Trump. La reunión se produce aproximadamente un mes después de que Kennedy fuera confirmado para su puesto dentro de la administración. Desde su llegada, el departamento ha atravesado varios cambios. Entre aquellos con quienes Kennedy planea reunirse se encuentran ejecutivos de General Mills y PepsiCo, según el portal político. General Mills es más conocida por sus marcas de cereales, incluyendo Trix, Cheerios y Raisin Nut Bran. También posee la marca de yogur Yoplait junto con la marca de panqueques Bisquick. Mientras tanto, PepsiCo tiene a Pepsi, Lay's y otras bajo su paraguas. Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, llegó el día de hoy a Arabia Saudita para mantener conversaciones con representantes de Kiev, al mismo tiempo que la administración de Donald Trump impulsa negociaciones para un rápido fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Según el Departamento de Estado, Rubio subrayó la determinación del presidente Trump en poner fin a la guerra lo antes posible y enfatizó que todas las partes deben tomar medidas para asegurar una paz sostenible. Mañana martes, una delegación diplomática y militar ucraniana, encabezada por el jefe de gabinete de Zelensky, permanecerá en Arabia Saudita para conversar con funcionarios estadounidenses. Por su parte, Rubio se unirá al asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, para las conversaciones. Y por otra parte, Estados Unidos está llevando a cabo negociaciones directas con Hamas en Qatar para lograr que el grupo terrorista entregue al resto de los rehenes y los cuerpos de los fallecidos en cautiverio. Vamos hasta Israel con Gabriela Peroso, quien nos tiene lo último de estas negociaciones. Gabriela.
Gracias, Karina. Nos encontramos a 5 kilómetros de la Franja de Gaza, donde actualmente hay un cese al fuego, pero se vive una tensa calma. Este se podría quebrar en cualquier momento porque siguen las tensiones entre ambas partes. Por ejemplo, en las últimas horas se le retiró completamente el servicio eléctrico que proviene desde acá, desde Israel, para precisamente seguir presionando al grupo terrorista para que libere a los rehenes. Los rehenes que justamente muchas de sus fotografías vemos a mi alrededor. Estamos específicamente donde se celebró el Festival de Música Nova ese 7 de octubre de 2023. Al menos 44 de ellos permanecieron secuestrados, 20 en total deben volver a casa y continúan en manos de este grupo terrorista. Cada uno de ellos es la prioridad absoluta de las autoridades y por tanto se están celebrando una serie de reuniones extraordinarias, por ejemplo en Qatar. En principio, el gobierno israelí ha pedido entonces seguir en esta primera fase donde hay un cese al fuego y donde ellos esperan la liberación definitiva de los rehenes. Veíamos la amenaza que hacía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiendo su liberación absoluta o que se desataría el infierno en esta región. Pero adicionalmente, la administración de Donald Trump ya ha confirmado que ellos han hablado directamente con el grupo terrorista Hamas para lograr la liberación de un norteamericano que continúa con vida y que devuelvan los cuerpos de otros 4 norteamericanos que lamentablemente también fueron asesinados luego de su secuestro. Es parte entonces de la información. Nosotros vamos a seguir haciendo esta cobertura especial desde Israel. Gracias, Gabriela, por este reporte. En otra información, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos reveló que más de 1,000 personas, entre ellas civiles cristianos, han sido asesinadas en las provincias costeras de Siria en los últimos 3 días. Esto luego de que diferentes grupos leales al recientemente derrocado exdictador Bashar al-Assad se enfrentaran a las fuerzas de seguridad de la actual administración. La ONG incluso detalló que del número total de muertos que se han podido contar hasta el momento, 745 de ellos serían civiles, entre ellos varios cristianos, drusos y alawitas. De igual forma, destacaron que las masacres de todos estos civiles tuvieron lugar en las provincias del oeste del país, donde se concentra buena parte de esta población minoritaria de la que forma parte tanto al-Assad como su familia. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió este domingo en que el diálogo con Donald Trump sepultará la amenaza del mandatario estadounidense de imponer aranceles a las importaciones procedentes de territorio mexicano. Durante un mitin, Sheinbaum se declaró optimista sobre un arreglo que blinde definitivamente el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, que recibiría un golpe demoledor si Washington acaba imponiendo impuestos arancelarios del 25% a sus 2 socios comerciales. Escuchemos parte de lo que dijo este domingo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Afortunadamente ha prevalecido el diálogo y sobre todo el respeto entre nuestras naciones. Tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar. Originalmente, Sheinbaum organizó este acto para anunciar las medidas arancelarias y no arancelarias con las que México respondería en caso de haberse mantenido las tarifas. No obstante, el magnate republicano pausó la aplicación de la medida el jueves tras una conversación telefónica con Sheinbaum, aduciendo que lo hizo en consideración a ella. Y escuche esto, autoridades mexicanas confirmaron el hallazgo de crematorios clandestinos en el estado de Jalisco, donde funcionaba un campo de adiestramiento operado por el cártel Jalisco Nueva Generación. Los crematorios clandestinos fueron localizados por el colectivo Guerreros Buscadores tras la llamada de un informante anónimo.
La Fiscalía confirmó que en el sitio se encontraron restos óseos, casquillos de bala y cargadores, además de los huesos calcinados que se sospecha son de personas desaparecidas. El grupo encontró ropa y más de 200 pares de zapatos e identificaciones. Escuchemos parte de lo que dijo Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores. Pues dimos porque teníamos varias llamadas anónimas, incluso familiares que nos acompañaron, donde posiblemente pudiera haber estado su hijo, y pues nos encontramos con restos calcinados, restos de cuerpo humano calcinados en fosas. Se tiene que hacer una prospección exhaustiva, se pide que ingresen los caninos de Protección Civil del Estado, que son los que están certificados para encuentro de restos humanos y huesos óseos y calcinados. Mire, lo peor de todo es que este lugar ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2024, cuando funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a 10 personas con armamento. Sin embargo, ahora se confirmó que el rancho era utilizado para adiestrar a personas reclutadas, muchas de ellas bajo amenazas. Y justamente la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante el hallazgo de los crematorios clandestinos en el estado de Jalisco, y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Pues obviamente es terrible. Ahora, ¿qué corresponde al Gabinete de Seguridad, a las fiscalías y en su momento a los tribunales o al Poder Judicial? Pues investigar y ver, en particular en este caso que ya se había hecho, entiendo, no sé si fue cateo exactamente, la Fiscalía Estatal. ¿Por qué después no resguardaron el lugar? Pues hay que hacer una investigación de qué fue lo que pasó. Sheinbaum señaló que el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, está en contacto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre este caso y esperan avances en la investigación. Escalofriante, terrible de verdad. Así nos vamos a la pausa. Quédese con nosotros, hay mucho que analizar y para ello ya vienen nuestros especialistas. Quédese, ya venimos con más de Voz Nos. La administración Trump está promoviendo una nueva función dentro de la aplicación que busca reemplazar a la controvertida aplicación CBP One con una función diseñada para facilitar la autodeportación de inmigrantes indocumentados. Para hablar de ello a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz. Feliz inicio de semana, compañeros, una semana que se anticipa muy cargada de información también, y comenzamos con este tema que está dando muchísimo de qué hablar. Esta nueva aplicación que se llama CBP Home, que tiene diferentes funciones y reemplaza a la CBP One de la era Biden. Pero dentro de estas funciones la que resalta es esta función que facilita la autodeportación de los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Vamos a desmenuzarlo y comencemos con esto. ¿Creen realmente que haya personas que se vayan a inscribir en el plan de self-deportation o en español autodeportación? Orlando, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? Creo que sí. De hecho, ya hay varios casos de gente que se ha autodeportado antes de que se anunciara esta aplicación o cualquier procedimiento para agilizar los procesos. Yo creo que hay mucha gente que no migró ilegalmente a Estados Unidos con la intención de hacer daño, de portarse mal, y que hoy tiene miedo genuino de que pudiera haber consecuencias contra ellos y que realmente quieren Estados Unidos, tienen familia en Estados Unidos, quieren seguir yendo a Estados Unidos, pudiendo viajar a Estados Unidos, y yo creo que prefieren evitar una sanción. En este caso optarían por la autodeportación. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con Orlando? O sea, si hablamos de evidentemente hemos escuchado ya de algunos casos en donde hay personas que han decidido simplemente regresar a sus países, pero ¿crees que vamos a ver esto en grandes números? No, yo no creo que lo vayamos a ver como en una cantidad que uno diga va a modificar esencialmente la cantidad de personas ilegales acá. Yo creo que más bien para lo que sí sirve esto es para seguir aumentando, digamos, el temor, o sí, como para seguir evitando que
venga nueva gente, porque pues es evidente para la gente que está acá que tiene temor, que es posible que los deporten, que les están diciendo que si no hacen esto a través de esta aplicación, por ejemplo, entonces los van a encontrar y los van a deportar. Entonces creo que más allá de hacer que la gente se autodeporte en cantidades que impacten de una manera muy significativa, yo diría que es más otra herramienta que deja claro que no está fácil y que si se vienen de manera ilegal, pues lo más probable es que no entren o que los deporten. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha estado precisamente dando este mensaje a través de sus entrevistas, diciendo que los inmigrantes ilegales deben regresar a sus países, o si no, y utilizar en este caso esta herramienta, o si no, pues los van a encontrar y deportar. Dice ella también que si utilizan este paso, entonces podrían regresar de manera legal. Y ahí es en donde queda esta pregunta en la mente de muchos, porque sabemos que hay castigos, por ejemplo, de 5 a 10 años a personas que tuvieron permanencia ilegal en el país. ¿Qué garantías hay de que la gente que se autodeporte realmente no enfrente estos castigos, Alfonso? Pero ese es el problema. Y debo decir que no queda claro de la información de la propia aplicación. Yo fui a la página de CBP y no queda claro en la aplicación de que si una persona se registra y se autodeporta, evitaría las consecuencias legales, que como tú bien dices, puede ser una prohibición de 5 a 10 años o una multa o incluso prisión. Entonces, eso puede ser un incentivo para muchos, el irse de Estados Unidos y evitar esas consecuencias legales y, como dice la secretaria Kristi Noem, tratar de reentrar legalmente. Pero no queda claro que no se le impondría, por lo menos de la información que provee la aplicación, de que uno evitaría esas consecuencias legales. De acuerdo a la ley, sí es verdad, hay lo que se llama un voluntary departure, el irse, regresar voluntariamente al país de origen de uno, a través del cual uno pudiera evitar esas sanciones de 5 a 10 años, de esas prohibiciones de entrar a Estados Unidos por 5 a 10 años. Pero tampoco esa disposición de ley lo garantiza. Dice que si uno se autodeporta, si uno sale voluntariamente, pudiera evitar esas prohibiciones. O sea que a la larga estoy de acuerdo con Vanessa que esto no creo que lleve a una autodeportación masiva, pero para incluso lograr algunos números significativos que tengan algún impacto, yo creo que sí van a tener que aclarar lo de las consecuencias legales, de que efectivamente si una persona que está ilegalmente en el país regresa a su país de origen, que entonces ya evitaría unas serias consecuencias legales. Y no basta que lo diga la secretaria en entrevistas, tiene que ser algo más específico, más detallado. Claro, y rápidamente quisiera preguntarte ahí, Alfonso, si pudiera enfrentar algún desafío legal esto, no sé, si no ahora, a lo mejor en el futuro, no sé, a lo mejor de que digan, no, algunas personas utilizaron la aplicación y a lo mejor posteriormente enfrentaron, no sé, consecuencias y se haga una demanda, o que incluso organizaciones pro inmigrantes traten de tomar alguna acción por esta nueva función que está promoviendo precisamente el Departamento de Aduanas, de Inmigración y Aduanas. No veo la causa de acción porque, como te digo, esto incluso está contemplado por la ley, la autodeportación voluntaria, por lo tanto no veo un problema legal. Hay que reconocer que esto sí es un cambio radical. La aplicación bajo la administración Biden se utilizaba para que personas sin documentación, ilegales, sacaran citas y pudieran entrar por otros puertos de entrada, no por la frontera sur. O sea, era abrir otros canales de entrada a los Estados Unidos. Era para tratar de manejar el flujo de personas hacia los Estados Unidos. Esto hace lo opuesto, ¿no? Lo que quiere es sacar a las personas de Estados Unidos. Pero creo que se necesita más información. Creo que la agencia tiene que hacer un mejor trabajo de llegar a los posibles clientes de esta aplicación con mayor información para que realmente haya un incentivo para que la usen.
Claro, y bueno, definitivamente apenas acaba de anunciar al menos lo que es esta función. Tiene que darse a conocer muchas cosas más que aún no están claras, incluso para todos nosotros que hemos visitado la página. Ahora, como lo mencionas, aquí lo importante es el contraste del manejo del tema migratorio de esta administración en contraste con la administración del presidente Trump. Por ejemplo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, dio a conocer que detuvieron a Mahmoud Khalil, el estudiante que lideró las protestas anti-Israel en la Universidad de Columbia, y que se le fue ya revertida, eliminada su tarjeta de residencia. ¿Cómo ves esta acción, Orlando? Lo discutimos por meses, el ver a muchos de estos manifestantes, que sabíamos que muchos de ellos eran estudiantes extranjeros. ¿Cómo ves que se haya tomado esta decisión y cuando se da este revocamiento o esta revocación de su permiso de permanecer en los Estados Unidos, se da con base a qué? ¿Hay una ley que está violando? ¿Es una de las políticas del tema migratorio cuando, por ejemplo, te dicen que no puedes apoyar a grupos terroristas? ¿O cuál es la base legal para revocar la visa de estas personas? Es una decisión acertada. Yo creo que va en sintonía con los intereses de Estados Unidos. Mahmoud Khalil no estaba simplemente criticando la actuación del Estado de Israel en la Franja de Gaza o en la forma en la que el Estado de Israel trata a los gazatíes o palestinos o lo que sea. El problema de estas manifestaciones es que no eran anti-Israel, sino que eran pro-Hamas, pro-grupo terrorista. Grupo terrorista adscrito también a una corriente que le ha hecho muchísimo daño a Estados Unidos y que carga consigo víctimas americanas. No solamente por Hamas, sino por Hezbollah, los grupos terroristas chiitas, etcétera, ¿no? Y los grupos terroristas islámicos. Yo creo que la idea de que haya alguien en Estados Unidos simpatizando con grupos terroristas que desprecian a Estados Unidos es profundamente inconcebible. Pero si le agregas a eso el hecho de que estamos hablando de estudiantes extranjeros que han recibido el beneficio, no el derecho, el beneficio de estudiar y vivir y residenciarse en Estados Unidos, que apoyen grupos terroristas que desprecian a Estados Unidos, eso es inaceptable y debería conllevar consecuencias, como lo está llevando adelante este Departamento de Estado. Así es. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? Pues creo que es un caso bien particular y que llama mucho la atención y que creo que da un ejemplo muy grande porque efectivamente acá no estamos hablando de una visa de estudiantes, sino que estamos hablando de una green card, ¿no? Y lo que veo yo es que, por ejemplo, la portavoz del Departamento de Homeland Security dijo que habían hecho este arresto en apoyo a las órdenes ejecutivas del presidente Trump que prohíben el antisemitismo. Y bueno, creo que esto está dicho incluso de una manera bonita, porque creo que la forma más precisa, incluso, pues es como decía Orlando, más allá del antisemitismo, es que además estás apoyando a un grupo terrorista. Y el punto es que si, por ejemplo, alguien en este momento pasa por acá en Washington, por las calles de Washington, diciendo que hace parte de ISIS, pues efectivamente lo van a arrestar y lo van a investigar, porque es un grupo terrorista. Y creo que lo mismo debería pasar con estas personas y con las protestas, que en realidad es un nombre que se puso para, digamos, que ocultar lo que en realidad es una toma violenta de una universidad con amenazas y amenazas a la integridad física de judíos. Entonces creo que es muy importante esto y que es un caso que va a hacer pensar a muchos que de pronto estaban ahí y no se estaban dando cuenta de lo que estaban haciendo, tal vez. Claro, y Alfonso, cerramos contigo este tema como abogado, además de la directriz que menciona Vanessa, que Kristi Noem estaba diciendo que lo hacía basado en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, independientemente de la orden ejecutiva del no al antisemitismo en los Estados Unidos. Aún así, la ley de inmigración de alguna manera te prohíbe tener vínculos, apoyar a grupos terroristas. ¿Cuál sería en el marco legal las políticas o leyes en las que se podría apoyar precisamente la expulsión de ciudadanos extranjeros que promueven y apoyan a grupos terroristas dentro de los Estados Unidos?
Bueno, definitivamente colaborar con un grupo terrorista, y basta decir públicamente, hay que apoyar a Hamas y hacerlo de manera, y organizar una manifestación para hacer ese llamado, para evidenciar que la persona está colaborando con ese grupo terrorista, y con eso es suficiente para que sea removida. Como decía Vanessa, esta es una persona que no tenía una visa de estudiante, tenía la residencia permanente. En otras palabras, el mensaje es muy contundente. Cualquier no ciudadano que tenga vínculos o apoye un grupo terrorista se va para afuera. Es tan sencillo como eso. Entonces, en el caso del antisemitismo, es interesante lo que dijo la portavoz, que había sido removido por la orden para combatir el antisemitismo. La única razón sería si esta persona ha incurrido en violencia en contra de la comunidad judía, ¿verdad? El mero hecho de hacer una expresión antisemita no es razón para retirarle la residencia permanente a una persona. Aquí en Estados Unidos tenemos la libertad de expresión, ¿verdad? Y hay personas que desafortunadamente hacen expresiones antisemitas, pero están cobijadas por la Constitución. Tienen ese derecho a hacer cualquier expresión. Una persona puede hacer una expresión antimusulmana. El tema es que si utiliza esa expresión para incitar a la violencia, a cometer un acto de violencia en contra de la comunidad judía, pues entonces eso definitivamente es razón para removerla. Y para apoyar a grupos terroristas, evidentemente. Y bueno, en algunos casos lo vimos en estas manifestaciones, no solamente eso, sino se agredió también a estudiantes judíos, se les impidió el paso, el libre acceso por su plantel escolar y muchas otras cosas. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, que aún hay más que analizar aquí en el panel de voces. Continúan los recortes por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, y se habla de que esto ha ocasionado fricciones entre algunos funcionarios de la administración Trump, entre los cuales podría estar el propio secretario de Estado, Marco Rubio, y esto con Elon Musk, quien dirige este departamento. Esto fue desmentido por el presidente Trump, pero vamos a analizarlo con nuestros analistas. ¿Cómo lo ven? Ya hay varios rumores alrededor de esto, de que podría haber encontronazos no solamente con el secretario de Estado, sino con otros funcionarios. Alfonso, ¿qué significa o qué significaría este altercado de ser cierto y cómo podría afectar la labor que está realizando hasta este momento Elon Musk? Bueno, aquí en Washington ese es el bochinche del día, ¿verdad? Que se pelearon. Trump tuvo esta reunión con Musk y los jefes de gabinete, y parece que hubo un careo con Marco Rubio y creo que con el secretario de Transportación, pero Trump salió diciendo que eso no era verdad, que todos se llevaban súper bien. Mira, yo creo de escuchar a otras personas, no solo que estuvieron en la reunión, jefes de agencia, pero también líderes congresionales como el Speaker y algunos senadores que estuvieron en los programas de análisis de noticias del domingo, que yo creo que sí hay un esfuerzo por recalibrar el trabajo de DOGE. Primero que nada, reconocer que DOGE de por sí no puede imponer recortes, que su trabajo es uno de apoyo, de asesoría. Él puede recomendar recortes, pero que al final son los jefes de agencia que tienen esa responsabilidad. Por otra parte, aparentemente había preocupación de que se estaba cortando la grasa sin considerar que algunas de las personas que estaban despidiendo eran personas que las agencias necesitan y son muy capacitadas. Entonces, creo que se está recalibrando para asegurarse que esos recortes se hagan con un bisturí, que sean más enfocados, más estratégicos, para sacar realmente a gente que no está haciendo nada, pero no despedir a gente que la agencia necesita. Pero yo creo que está bien. El mismo Elon Musk ha aceptado que él va a cometer errores. Apenas llevamos un poquito más de 40 días. Estos errores suceden, pero aún así el trabajo de DOGE es muy importante y las encuestas demuestran que los americanos apoyan los recortes. Entonces, yo creo que es una recalibración necesaria, importante, pero yo creo que es algo que va a ayudar a hacer esto de manera más estratégica y más eficiente. Claro. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el que se puedan estar dando estas fricciones y hasta dónde debería de tener poder el DOGE para
para seguir con estos recortes. Si bien es cierto, como lo dice Alfonso, es muy bien visto por la mayor parte de los estadounidenses, por otra parte también ha sido bastante criticado, sobre todo por empleados obviamente afectados del gobierno, y entre ellos muchos que en realidad son buenos y que tienen tiempo y que quizá no deberían de haber sido despedidos o no deberían de haber recibido los correos que se han estado enviando. ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que en general siempre que hay como que se entrecruzan dos agencias o dos entidades o dos jefes, siempre va a haber cierta molestia, ¿no? En todo caso, siempre es como te estás metiendo un poco en mi terreno y siempre va a haber algún tipo de discusión acerca de lo que funciona o no funciona. Yo creo que la declaración del presidente Trump luego diciendo que los que debían liderar todo y estar a la cabeza eran los jefes de las agencias y que pues Moss estaba ahí como sí para asesorar y que entraría después si es que ellos no hicieran nada, pero que ellos son los jefes de la cabeza porque ellos son los que conocen qué es lo que tiene que hacer bien pues cada una de las agencias y cuál es el trabajo, ¿no? Entonces, mientras que digamos que un poco de problemas al inicio yo creo que se tenían que esperar, era evidente que iban a suceder, pero el asunto es cómo se puede manejar de aquí en adelante, si logran acoplarse ya más fácilmente de ahora en adelante. Y pues eso es lo que esperamos todos, ¿no? También yo creo que el punto es como la personalidad de Musk. Es difícil lidiar con alguien que de la nada de repente, bueno, cerramos todo, cortamos todo, despedimos a miles. Yo creo que incluso para cualquiera que se ponga en los zapatos de un jefe de Hacienda, de Hacienda no, de agencia, que ve esos cambios tan grandes, pues causa un poco de caos porque cómo nos acomodamos. Entonces, creo que un poco de pronto Musk le puede bajar al ritmo, que es lo que ha estado pasando cuando Trump les da más autoridad a los jefes de agencia y cuando les dice, bueno, si ustedes mandan a que no respondan el correo, pues está bien. Así es. Ahora, lo que muchos quizá nos preguntamos es, las intenciones de Musk han sido quizá muy buenas, muy celebrados los logros que ha logrado hasta este momento, valga la redundancia, pero quizás se ha equivocado en la estrategia. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Tú crees que se ha equivocado en la estrategia, que de pronto a lo mejor ha hecho cosas de manera más acelerada? ¿Y cómo crees que pueda beneficiar a los demócratas ver este tipo de fricción dentro del Partido Republicano? Yo creo que una desregulación real, como se está planteando, ¿no? Como lo ha dicho un poco tratando de emular a Milei, pasar la motosierra requiere medidas drásticas, súbitas y rápidas. Ahora, esto evidentemente tiene que encuadrarse dentro de lo racional, de lo comprensible y de lo que le convenga al país. Y ahí es cuando entran los jefes de gabinete, los jefes de los diferentes departamentos, los secretarios, que es velar porque en sus departamentos obviamente se cumpla la desregulación, pero respetando los procesos, las jerarquías, la experiencia y sobre todo pues la capacidad y el talento de la gente para el trabajo que requiere. Las fricciones, como dice Vanessa y Alfonso, van a estar, son naturales. La labor que tiene Musk implica involucrarse en terrenos de otros, donde los jefes son otros. Musk, como dice Vanessa, es una personalidad muy diferente al mundo de la política, muy ajena al mundo de la política. La mayoría de estos departamentos están llenos de gente que tiene toda una trayectoria política, liderados por gente que tiene toda una vida en política, y obviamente son formas de ser que contrastan y chocan. Ahí es cuando precisamente entra Trump como un hombre de negocios capaz de garantizar la armonía, de que todo funcione, de que todo se mantenga y que estas ficciones sean cosméticas, que no sea real, que no sea que Musk quiera conspirar contra Rubio o Rubio quiera conspirar contra Musk o lo que sea, sino que simplemente sean diferencias que se puedan sanar en el momento. Eso no es un big deal, no es una gran noticia, no es el fin del mundo, ocurre y debe sanarse lo antes posible. No, definitivamente un proceso de adaptación que es natural que se dé este tipo de situaciones, sobre todo cuando se toman medidas tan drásticas como las que se han tomado en estos primeros días de gobierno, apenas casi 40 días, un poco más de un mes de este nuevo gobierno, además con mucho que hacer. Vámonos al siguiente tema, porque hablando precisamente de esta guerra de aranceles, las cosas parecen estar un poco más tranquilas ahora con México, pero no así con Canadá. Y el partido gobernante de Canadá eligió ayer a Mark Carney como su
su nuevo líder y futuro primer ministro en sustitución de Justin Trudeau. Durante su mensaje de agradecimiento a su partido, criticó fuertemente a Trump. Y la pregunta es si este nuevo primer ministro va a utilizar precisamente el tema del nacionalismo para evitar que lleguen los conservadores al poder. Lo escuchábamos ayer diciendo, los estadounidenses quieren nuestro territorio, quieren nuestros recursos, articuló un mensaje demasiado nacionalista. ¿Perjudica esto o no a los conservadores? Recordemos que pronto habrá elecciones este mismo año en Canadá. ¿Cómo lo ven ustedes? Y comienzo contigo, Alfonso. Sí, definitivamente. Esto ha creado un issue en Canadá que está favoreciendo a los liberales. De hecho, las encuestas antes de que llegara Trump daban al líder conservador Poilievre como un posible ganador en las elecciones, pero en la medida que Trump ha ido atacando a Trudeau, a Canadá, diciendo que quiere convertir a Canadá en el estado 51, pues obviamente eso ha antagonizado mucho a los canadienses. Cuando ha mencionado los aranceles, pues eso ha llevado a que el Partido Liberal vuelva a subir en las encuestas. Eligen a este hombre, Carney, que fue gobernador del Banco Central de Canadá. Es el típico líder canadiense woke. Pues creo que su último trabajo era enviado especial de las Naciones Unidas para el cambio climático, algo así. Y él fue muy claro en decir que ellos no habían pedido esta guerra, pero que si los americanos quieren una guerra, ellos la van a dar y que le van a ganar a Estados Unidos, como ha hecho el equipo de hockey recientemente. Entonces son palabras fuertes para un canadiense, ¿no? Pero lo que se especula, porque las elecciones serían en octubre, es que el nuevo primer ministro llame a unas elecciones anticipadas, lo que llaman unos snap elections, en las próximas semanas, ya que han subido en las encuestas, para ver si el Partido Liberal puede permanecer en el poder. Entonces, este issue definitivamente no ha ayudado al Partido Conservador y a Poilievre, quien se identificaba con Trump, ¿no? Entonces, realmente esto le está dando unas alas al Partido Liberal y pudieran prevalecer en las próximas elecciones. Así es. Y bueno, desafortunadamente también por otra parte, Doug Ford, el primer ministro de Ontario, anunció que a partir del próximo lunes cobrará un 25% más por la electricidad a alrededor de 1.5 millones de estadounidenses en respuesta a la guerra comercial del presidente Trump. Recordemos que ellos le surten o le proveen energía eléctrica a Nueva York y a otros 2 estados más. ¿Cómo lo ves, Orlando? ¿Crees que la estrategia arancelaria de Trump en este sentido con sus 2 vecinos principales y en este caso en específico con Canadá en la región, le está resultando como esperaba? En el caso de Canadá y México, sobre todo el tema arancelario tiene que ver con el tráfico de droga, con el fentanilo, etc. México ha demostrado disposición a colaborar y ha tomado medidas bastante drásticas contra el narcotráfico y parecía que Canadá estaba un poco yendo hacia la misma dirección. De hecho, el mismo Justin Trudeau lo asomó luego de una llamada que tuvo con Donald Trump en la que acordó una serie de medidas para combatir el narcotráfico y la migración ilegal, etcétera, y todos los problemas que son fronterizos. Ahora, aparentemente lo que está haciendo Canadá no es suficiente. No solamente que no es suficiente, sino que no tiene nada que ver con lo que se comprometió Justin Trudeau en hacer. Yo me preguntaría si efectivamente el problema es tan grande como para involucrar a las 2 naciones históricamente aliados, históricamente juntas, ¿no? Imposibles de diluir en un conflicto comercial que pudiera tener efectos devastadores, sobre todo para Canadá. Yo sé que no nos gusta el gobierno de Justin Trudeau, yo sé que le hizo mucho daño a Canadá, le hizo mucho daño al mundo, probablemente el de Carney le va a hacer mucho daño a Canadá, pero la relación con Canadá es histórica, es una relación de amistad. Y hay un elemento que es el de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre se estaba perfilando como el gran líder conservador de Canadá a punto de quitarle la hegemonía del país a los liberales. Eso es mucho más importante para Estados Unidos, para el trumpismo, que cualquier otra cosa doméstica. Yo creo que Trump estratégicamente debería tratar de apuntalar
a la derecha canadiense. Yo creo que un aliado como Poilievre es mucho más atractivo para Estados Unidos que seguir en esta guerra comercial que no va a llevar a ningún lado bueno. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? ¿Crees que dará Trump marcha atrás en su estrategia de los aranceles con Canadá? ¿Cómo puede reconciliar esta relación ahora que el panorama se está alineando de esta manera? Y contigo cerramos el tema. No, lastimosamente no creo que vaya a dar marcha atrás. Hoy tenemos la noticia de que el Nasdaq ha tenido su peor día desde el 2022. Y esto está estrechamente relacionado precisamente con las declaraciones de Trump respecto a los aranceles. Este fin de semana, en una entrevista, cuando le preguntaron que si él podía reconsiderar lo de los aranceles, dijo que sí lo podía reconsiderar, pero que así como los podía bajar, los podía volver a subir en un mes y que los podía volver a bajar en 2 meses y volverlos a subir en 3 meses, porque él lo ve como una herramienta de negociación para conseguir que lo que se le dé la gana. Y eso que él ve tan bueno, los inversionistas y los empresarios lo ven completamente mal y da pánico, porque una de las cosas más importantes para un empresario y en general para la economía es la estabilidad. No pueden estar amenazando así con los aranceles. Es decir, incluso cuando dice que los aranceles empiezan mañana, resulta que en la noche pasa algo y entonces dice, bueno, no, los vamos a quitar y vamos a considerar hasta dentro de un mes. No solo, y aquí estoy ya presentando otro punto diferente incluso al que muchas veces hemos conversado de cómo los precios suben con los aranceles, pero es que también todo lo que pasa con la bolsa está afectando también a la gente. Entonces es una lástima que esto pase y lastimosamente él ha dicho una y otra vez que va a seguir con esta estrategia de sus aranceles, de subirlos o bajarlos según considere. Bueno, desafortunadamente, al parecer así es. Es un tema bastante escabroso que parecía muy positivo. Al principio había sido bastante positivo. Logró a través de estas amenazas de los aranceles varios resultados importantes, especialmente con México. Pero bueno, habrá que ver qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas sobre este tema que no termina aquí. Gracias, como siempre, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por su sintonía. Antes de despedirnos, los queremos invitar a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Si tiene Instagram, por ahí Facebook, X, síganos y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite le esperamos mañana. Bendiciones.